Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de teneros aquí conmigo una vez más. Qué alegría compartir este espacio con vosotros. Hoy, como habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha expectación, y también, por qué no decirlo, un poquito de tristeza en muchos corazones. Hablamos por supuesto de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el aliento en la pantalla y de la que muchos esperábamos que su amor trascendiera la ficción. Sí, vamos a hablar de su relación, de lo que pudo ser y no fue, de los rumores, las especulaciones y, sobre todo, de las reacciones que ha suscitado la noticia de que, al parecer, no habrá boda. Un notición, vamos, que ha sacudido los cimientos del fandom. Porque seamos sinceros, ¿quién no soñó con ver a Can y Demet caminando hacia el altar, sellando su amor con un sí, quiero de cuento de hadas? Antes de que nos metamos de lleno en la carnaza, como diríamos, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchísimas novedades, chismorreos jugosos y análisis detallados sobre vuestras series y actores favoritos. No os lo queréis perder, ¿verdad? Así que ya sabéis, clic en el botón rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, preparaos un cafecito, acomodaos en el sofá y vamos a analizar este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Porque sí, esto tiene todos los ingredientes de una buena telenovela: amor, desamor, rumores, expectativas rotas, de todo. Para entender el revuelo que ha generado todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordad el furor que causó Erkencikus, esa serie que catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. La química que desprendían en pantalla era palpable, era electrizante. Y no solo eso, fuera de los sets de grabación también se les veía muy compenetrados, cómplices, divertidos. Las fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales alimentaban la esperanza de que entre ellos hubiera algo más que una simple amistad. Los fans, obviamente, enloquecieron. Se crearon miles de perfiles en Instagram dedicados a la pareja, se viralizaron hashtags como #CanDem y #Demcan, y se hicieron todo tipo de elucubraciones sobre su posible romance. Cada mirada, cada gesto, cada comentario era analizado al milímetro en busca de una confirmación, una prueba irrefutable de que el amor que veíamos en la pantalla era real. Durante mucho tiempo ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron nada. Jugaban al despiste, dejaban entrever cosas, alimentaban la fantasía de sus seguidores. Y eso obviamente solo hizo que la expectación creciera aún más. Se les relacionó sentimentalmente en varias ocasiones, pero nunca hubo una declaración oficial por parte de ninguno de los dos. Luego, como suele suceder en estos casos, los rumores empezaron a enfriarse. Ambos se centraron en sus carreras, trabajaron en otros proyectos y la llama de la esperanza, para muchos fans, comenzó a apagarse. Sin embargo, la sombra del romance Candem siempre estuvo presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer por completo. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué decimos que no habrá boda? ¿De dónde sale esta información? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial al 100%. Pero en los últimos meses han surgido diversas informaciones, provenientes de fuentes cercanas a la pareja, que apuntan a que su relación, si es que alguna vez existió más allá de la amistad, está completamente terminada. Algunos medios turcos incluso han publicado que Demet está saliendo con otro hombre, un empresario del sector tecnológico, y que estaría muy ilusionada con esta nueva relación. Otros, por su parte, aseguran que Can está centrado en su carrera y que no tiene tiempo para el amor. En fin, que las versiones son muchas y variadas, pero todas coinciden en un punto: no hay boda a la vista. La reacción de los fans, como os podéis imaginar, ha sido de todo tipo. Hay quienes se han resignado y aceptado la realidad, deseándoles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. Otros, en cambio, se niegan a creer que no hubo romance y siguen aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y por supuesto, no faltan los que se sienten decepcionados y traicionados por la pareja, acusándolos de haber jugado con sus sentimientos. Pero, ¿y Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado ante toda esta situación? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo, sin alimentar aún más la polémica. Sin embargo, algunos medios han interpretado su actitud como una confirmación tácita de que la relación con Demet no prosperó.
Se le ha visto en eventos públicos, siempre muy sonriente y amable con sus fans, pero sin hacer ninguna referencia a su vida personal. Algunos incluso han analizado sus gestos, su lenguaje corporal, en busca de alguna señal de tristeza o decepción. Pero la verdad es que es muy difícil saber lo que realmente pasa por la cabeza de Can Yaman. Es un hombre reservado, que no suele exponer sus sentimientos en público. Pero no nos quedemos solo en las especulaciones y los rumores. Vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que Can y Demet no terminaron juntos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que son dos personas muy jóvenes, con carreras profesionales muy exigentes. Ambos están en la cima de su popularidad y tienen agendas muy apretadas, con rodajes, viajes, entrevistas y compromisos publicitarios. Es muy difícil mantener una relación estable cuando se tiene un ritmo de vida tan frenético. Además, hay que sumar la presión mediática. Ser una pareja famosa implica estar constantemente en el ojo del huracán, con paparazzis siguiéndote a todas partes y con la prensa rosa analizando cada uno de tus movimientos. Es una situación muy estresante que puede afectar negativamente a una relación. También es posible que simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. A veces, la química que vemos en la pantalla no se traduce en una relación real. Puede haber atracción, admiración, cariño, pero no necesariamente amor. Y eso es algo que hay que aceptar. Por otro lado, hay que considerar el factor cultural. Can Yaman es un hombre muy tradicional, con unos valores muy arraigados. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer más moderna y liberal. Es posible que tuvieran diferencias en cuanto a sus expectativas sobre la vida en pareja, lo que pudo generar conflictos y tensiones. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no se enamoraran. A veces, por mucho que nos guste una persona, por mucho que admiremos su talento y su belleza, nos surge ese sentimiento especial que nos impulsa a querer compartir nuestra vida con ella. Y eso es perfectamente válido. En definitiva, las razones por las que Can y Demet no terminaron juntos pueden ser muchas y variadas. Lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Pero volviendo al tema de la reacción de Can Yaman ante la noticia de que no habrá boda, es interesante analizar cómo ha gestionado su imagen pública durante todo este tiempo. Siempre se ha mostrado muy profesional y respetuoso con sus fans, sin entrar en polémicas ni alimentar rumores. Ha sabido mantener la calma y la compostura, incluso en los momentos más difíciles. Esto demuestra que es un hombre inteligente y maduro, que sabe cómo manejarse en el mundo del espectáculo. No se deja llevar por las emociones ni por las presiones externas, sino que actúa con cabeza y corazón. Y eso es algo que sus fans valoran mucho. Es cierto que algunos lo acusan de ser frío y distante, de no mostrar sus sentimientos en público. Pero en realidad, creo que es una forma de protegerse a sí mismo y a su intimidad. En un mundo tan expuesto como el de la fama, es importante saber poner límites y mantener una cierta distancia con el público. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy ocupado. Tiene muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Está trabajando en nuevas series, películas y campañas publicitarias. Y todo eso requiere mucha energía y dedicación. Es posible que en este momento de su vida, esté más centrado en su carrera que en el amor. Y eso no tiene nada de malo. Cada persona tiene sus prioridades y sus tiempos. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás. En cualquier caso, creo que es importante no juzgar a Can Yaman ni a Demet Özdemir por sus decisiones personales. No sabemos lo que realmente pasa en sus vidas y no tenemos derecho a opinar sobre ellas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y hablando de su trabajo, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? Pues bien, ambos tienen proyectos muy interesantes en marcha. Demet Özdemir está protagonizando una nueva serie en Turquía, que está teniendo mucho éxito. Y Can Yaman está trabajando en una nueva serie internacional, que promete ser un bombazo. Así que aunque la historia de amor Candem no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, podemos seguir disfrutando de su talento y de su profesionalidad en la pantalla. Y quién sabe, quizás algún día el destino les vuelva a unir, aunque sea solo como amigos. Para finalizar, me gustaría recordaros que todo esto son solo especulaciones y rumores. No tenemos la certeza absoluta de que no haya boda ni de que su relación esté terminada.
Lo único que sabemos es lo que nos cuentan los medios y lo que vemos en las redes sociales. Pero la verdad verdadera solo la saben Khan y Demet. Así que por favor, os pido que seáis respetuosos con ellos y que no les presionéis para que revelen detalles de su vida privada. Tienen derecho a intimidad y a la felicidad. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Hemos repasado los rumores, las expectativas, las posibles razones y la reacción de Can Yaman ante la noticia de que aparentemente no habrá boda con Demet Özdemir. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos tratado de entender lo que realmente puede estar pasando entre ellos. Lo más importante, como hemos dicho, es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento como actores. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta compartir este espacio con vosotros y leer vuestros comentarios. Precisamente hablando de comentarios, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que hubo romance entre Khan y Demet? ¿Os decepciona que no estén juntos? ¿Qué esperáis de ellos en el futuro? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros. Y ahora sí que sí, me despido. No olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad, no os vayáis todavía. Que aún hay mucho más que contar sobre este drama turco que nos tiene a todos enganchados. Porque sí, la historia de Khan y Demet es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay muchos detalles, muchos matices, que merecen ser analizados con detenimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que preparaos otra taza de café, que la cosa se pone interesante. Para empezar, vamos a hablar un poco más de Erkencikus. Porque no podemos entender la magnitud de la expectación que generó la posible relación entre Khan y Demet sin analizar el impacto que tuvo esta serie en el público. Erkencikus no fue simplemente una telenovela romántica más. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco ingenua que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. La trama estaba llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos emotivos. Pero lo que realmente enganchó al público fue la química entre los protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a sus personajes de una manera tan natural y convincente que era imposible no creer en su amor. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la ficción. Y eso obviamente hizo que los fans empezaran a fantasear con la posibilidad de que esa química se trasladara a la vida real. Además, los guionistas de la serie supieron crear una historia de amor moderna y atractiva, que conectaba con el público joven. Sanem y Khan eran personajes imperfectos, con sus virtudes y sus defectos, pero eran auténticos y cercanos. Y eso hacía que el público se identificara con ellos y sufriera y disfrutara con sus altibajos amorosos. Pero Erkencikus no solo fue un éxito de audiencia. También fue un trampolín para las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de la serie ambos eran actores relativamente conocidos en Turquía, pero después de Erkencikus se convirtieron en estrellas internacionales. Sus rostros aparecían en revistas y periódicos de todo el mundo, y sus perfiles en redes sociales acumulaban millones de seguidores. Este repentino salto a la fama, obviamente tuvo un impacto en sus vidas personales. De repente se vieron rodeados de paparazzis, acosados por fans y sometidos a una presión mediática constante. Y eso sin duda pudo influir en su relación, tanto para bien como para mal. Porque, seamos sinceros, ser una pareja famosa no es fácil. Hay que lidiar con la envidia, los rumores, las críticas y las expectativas del público. Y eso puede ser muy agotador y estresante. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida distintos. Khan es un hombre aventurero, deportista y un poco rebelde.
Demet es una mujer más tranquila, hogareña y sensible. Y esas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, a la larga pueden generar conflictos y tensiones. Pero volviendo al tema de los rumores sobre su relación, es importante recordar que la prensa rosa turca es muy dada a exagerar y a inventar historias. Muchas veces, los periodistas se basan en simples especulaciones o en informaciones de fuentes dudosas para crear noticias sensacionalistas que atraigan la atención del público. Por eso es importante tomarse con pinzas todo lo que se dice sobre la vida privada de Can Yaman y Demet Özdemir. No podemos creer todo lo que leemos o escuchamos, porque muchas veces la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son personas muy reservadas, que no suelen hablar de su vida privada en público. Prefieren mantener su intimidad alejada de los focos y centrarse en su trabajo como actores. Y eso es algo que hay que respetar. Pero, entonces, ¿por qué seguimos hablando de su relación? ¿Por qué nos interesa tanto saber si están juntos o no? Bueno, la respuesta es sencilla, porque nos gusta el romance, nos gusta creer en los cuentos de hadas y nos gusta pensar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla nos hacía soñar con un amor perfecto, un amor que lo supera todo. Y cuando nos enteramos de que, al parecer, ese amor no era real, nos sentimos un poco decepcionados. Pero al final, hay que aceptar que la vida real no es como las telenovelas. Y que el amor, por mucho que lo deseemos, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias personales o simplemente el destino se interponen en el camino y hacen que dos personas que parecían destinadas a estar juntas terminen separándose. Y eso no tiene nada de malo. Lo importante es ser feliz y seguir adelante, buscando nuestro propio camino y persiguiendo nuestros sueños. Y eso es lo que creo que están haciendo Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos están centrados en sus carreras, trabajando duro y cosechando éxitos. Y eso es lo que realmente importa. El amor, si tiene que llegar, ya llegará. Pero mientras tanto, lo importante es ser feliz con uno mismo y disfrutar de la vida. Así que en lugar de lamentarnos por lo que pudo ser y no fue, vamos a celebrar el talento de Can Yaman y Demet Özdemir y a seguir disfrutando de sus interpretaciones en la pantalla. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y ahora sí, llegamos al final de este largo análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Y sobre todo espero que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de no juzgar a nadie por su vida privada. Recordad que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos ser felices. Así que en lugar de criticar y juzgar, vamos a apoyar y animar a aquellos que nos hacen soñar y a aquellos que nos inspiran a ser mejores personas. Y ahora sí que sí, me despido. No olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima. Adiós. Y recordad, el amor está en el aire, aunque a veces no lo veamos. Sed felices.